El estudio personal y diario de las Escrituras brinda una constante oportunidad a los maestros y a los alumnos de aprender el Evangelio, desarrollar el testimonio y escuchar la voz del Señor. Una parte importante de nuestro estudio personal de las Escrituras tiene que ver con entender el contexto y el contenido de lo que estamos estudiando. Para usted, maestro de seminario o de instituto, es importante entender el contexto y el contenido porque le va a preparar a usted y a los alumnos a reconocer los mensajes de los autores inspirados en las Escrituras y en las palabras de los profetas modernos. Otra parte importante es que entender el contexto y el contenido puede aclarar e ilustrar las doctrinas y los principios del Evangelio que están registrados en las experiencias y las enseñanzas de otras personas. Una práctica sencilla que muestra la importancia de entender el contexto y el contenido tiene que ver con estudiar los encabezados de los capítulos que estamos analizando, leer los versículos antes de la escritura en la que queremos enfatizar y los versículos que le siguen a esta, a fin de poder tener una vista general de qué es lo que nosotros vamos a aprender. Por ejemplo, en el caso del bloque de las Escrituras en Enos 1, versículos del 3 al 5. Si leemos el encabezado, nos va a dar una vista general de qué es lo que vamos a aprender en ese capítulo. Nos vamos a concentrar únicamente en los versículos del 3 al 5. En el encabezado dice, Enos ora con potente oración y logra el perdón de sus pecados. La voz del Señor penetra su mente y le promete salvación para los lamanitas en un día futuro. Los nefitas procuran restaurar a los lamanitas y Enos se regocija en su redentor. Aproximadamente 420 años antes de Cristo. Leer este encabezado ya nos provee un panorama general de lo que vamos a estudiar. Y al concentrarnos entonces en los versículos del 3 al 5, vamos a analizar cómo los versículos se interrelacionan y cómo nos ayudan a entender mejor el principio que describe la primera línea del encabezado. Enos ora con potente oración y logra el perdón de sus pecados. Entonces, al leer el versículo 3, he aquí salí a cazar bestias en los bosques y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Si usted toma unos minutos para ver esta imagen de Enos, de los nuevos videos del libro Mormón, ¿cómo representa la imagen el sentimiento de Enos que se describe en el versículo 3? Puede ver su mirada, una mirada de reflexión, pensando en las palabras que su padre Jacob le había enseñado, y luego, al pensar en la siguiente pregunta, ¿cómo nos ayuda ese versículo, el versículo 3, a entender el hambre que Enos sintió en el versículo 4? Al leer el versículo 4 podemos relacionar un versículo con otro. Y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi Hacedor. Y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a él todo el día, sí, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. En el versículo 3 nos enseña el momento de reflexión que nos tuvo y nos ayuda a entender que ese momento de reflexión fue tan profundo que sintió hambre y deseo de un bienestar para su propia alma. Y de esa cuenta que entonces él clama a su Hacedor por su propio bienestar. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la oración de Enos en el versículo 5? Y vino a mí una voz diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Entonces podemos ver cómo un versículo nos ayuda a entender mejor el otro versículo y esto nos ayuda a entender el contexto en el que suceden las experiencias, en este caso de Enos, y cómo es que se puede aplicar a una situación actual. Entonces, mi invitación es que usted pueda escoger una de sus escrituras favoritas, leer el encabezado del capítulo, leer los versículos anteriores y los que le siguen para entender mejor el contexto y el contenido. Esto le va a ayudar como maestro para poder enseñar a los alumnos principios y doctrinas, aclararlos e ilustrarlos de una mejor manera.